Hola, muy buenas tardes. Quisiera darles a todos la más cordial bienvenida a este cuarto y último encuentro de nuestro ciclo de charlas denominado Proceso Constitucional que está en juego, organizado por Libertad y Desarrollo en alianza con EMOL y a través del cual buscamos abordar los aspectos más relevantes de este itinerario constituyente que iniciamos ahora pronto en unos días más. En estos encuentros nos han acompañado destacadas personalidades. Hemos contado con la presencia de Jorge Correa Sutil, de Javiera Parada, de Ernesto Silva, de Patricio Zapata y de Constanza Juve, quienes junto conmigo y Marcela Cubillos hemos conversado respecto de los hitos de este proceso constituyente. ¿Qué es una constitución? ¿Qué esperar de una eventual nueva constitución? ¿Qué expectativas y realidades hay en este proceso? Las opciones que nos abre el plebiscito, que en principio, ¿no es cierto?, se llevará a cabo el día 25 de octubre, apruebo y rechazo, pero también los eventuales órganos encargados de redactar una posible nueva constitución, una convención constituyente mixta o una convención constituyente pura y simplemente integrada por ciudadanos. Hoy, junto a nuestros destacados invitados, vamos a abordar las incertidumbres que encierra este proceso constituyente, tanto desde una perspectiva jurídica como de una perspectiva económica. Vamos a abordar también el contexto en el que se gatilló este proceso y en el que eventualmente se va a realizar de ganar la opción de la prueba. Para abordar estos temas, ¿no es cierto?, hoy nos acompañan esta tarde dos destacadas personalidades. Nos acompaña por una parte Enrique Navarro, a quienes le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos que haya querido ser parte de este ciclo, y lo voy a presentar con propiedad. Enrique Navarro es abogado, es ex miembro del Tribunal Constitucional y es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y de la Universidad Finisterra. Además, Enrique es presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales del Colegio de Abogados. Nos acompaña también hoy día, y a quien también le agradezco por su presencia, Sebastián Claro. Él es economista y es académico del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica y además es ex consejero del Banco Central. La verdad es que para nosotros es un honor contar con ustedes dos hoy, Enrique, Sebastián, así que desde ya muchas gracias. Quisiera contarles tanto a Enrique como a Sebastián como a ustedes que nos están acompañando hoy día y a quienes están, ¿no es cierto?, conectando esta transmisión que hace EMOL TV, cómo vamos a abordar esta charla. Primero vamos a escuchar las reflexiones que al efecto nos va a compartir Enrique Navarro. Después vamos a escuchar la perspectiva económica de Sebastián Claro sobre este proceso constituyente. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a dar lugar a una conversación, a una ronda de preguntas, de reflexiones, a propósito de los temas que ambos expositores hayan relevado y otros más a los cuales yo busco llevarlos. Así que, sin más, y para que escuchen a quienes realmente vinieron a oír esta tarde, los voy a dejar con ustedes a don Enrique Navarro, quien además nos va a compartir una presentación que tiene el efecto. Así que, Enrique, toda tuya la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Y mi idea es poder analizar y conversar sobre los desafíos que tenemos en materia constitucional. Ahora, para eso es importante tener presente lo siguiente. La Constitución de 1980 ha tenido importantes reformas que por lo menos es fundamental que las personas lo conozcan. Principalmente la relevante es la de Reforma 1989, que fue pactada y que permitió la transición pacífica a la democracia. Y ahí se incorporó el respeto íntegro a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y eso es un mandato que el Estado debe cumplir a través de sus distintas instituciones legislativas, administrativas, judiciales. Se estableció una transición de 4 años y también reformas a las diversas instituciones, modificaciones incluso en relación a los estados de excepción, algunos de los cuales hoy día se aplican. También se modificó el proceso mismo de reforma constitucional. En fin, ese pacto de 1989 permitió en 54 reformas el inicio y la transición pacífica a la democracia. Que obviamente liderará después Patricio Aylwin a partir de 1990. Ahora, reformada la propia Constitución en democracia también ha sido objeto de enmienda. Ya el año 91, en materia de delitos de indulto y amnistía, en la modificación de la administración comunal también, después el periodo presidencial que se rebajó a 6 años, las elecciones de alcalde y concejales, el establecimiento de nuevas instituciones como el Ministerio Penal Público en 1997, la composición de la Corte Suprema también incorporando abogados extraños a la carrera judicial, la igualdad entre hombres y mujeres en 1999, modificaciones a instituciones tan relevantes como el Tribunal Electoral, el proceso también de reforma constitucional, en fin,
también en esos 15 años posteriores se efectuaron importantes enmiendas. Y esto también, en definitiva, se cristalizará mediante la reforma del presidente Lagos del año 2005, hace ya 15 años. Estas reformas del 2005, que surgieron además en el Senado, fueron muy relevantes y que en esencia aluden al fortalecimiento del Congreso Nacional, un mayor rol en materia de los tratados internacionales, la consagración de las comisiones investigadoras y el mecanismo de interpelación, la eliminación de los denominados enclaves autoritarios, que eran senadores designados, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas como garantes, el retiro de los comandantes en jefe a través de un mecanismo, un decreto motivado, y la disminución del rol del Consejo de Seguridad Nacional. También en materia de legalidad de los tribunales, derogando el delito de difamación y también incluyendo normas en materia de jurisdicción en el colegio profesionales, que entre paréntesis no se ha ejecutado todavía. La protección ambiental también fue objeto de modificaciones, se reconoció el principio de publicidad, ¿no es cierto?, y probidad, y el Tribunal Constitucional fue modificado tanto en su integración, con 10 miembros, 3 que designa el presidente, 3 la Corte Suprema y 4 el Congreso, y además entregándole el control de constitucionalidad de las leyes, tanto preventiva como a posteriori. Y en los últimos 15 años también, con posterioridad, ese texto que significó que incluso el presidente Ricardo Lagos señalara que por primera vez teníamos un texto que cumplía con los estándares propios de la democracia. Bueno, ese propio texto también en los últimos años ha sido objeto de diversas enmiendas, por ejemplo, en materia de educación parvularia, en relación a la reforma progresiva, a las reformas incluso constitucionales, inscripción automática en materia de asociación de municipios, el estatuto de la Corte Penal, las elecciones de ciertas autoridades en materia de transparencia, asistencia a las víctimas. Con posterioridad en el último tiempo, ¿no es cierto?, la integración de la propia Cámara de Diputados, el sufragio para chilenos residentes en el extranjero, la obligación de rendición de cuentas por parte de las autoridades, la autonomía del CERVEL, otro órgano establecido también en la Constitución, el año 2015, la elección de gobernadores, la cuenta presidencial, la protección de datos personales dentro de las garantías constitucionales, en el artículo 19, número 4, y las recientes reformas de tanto el año 2019 como el año 2020, que han perfeccionado el sistema. Y entonces nos encontramos con la siguiente situación. Esta constitución que nos rige aún es la constitución más reformada en la historia de Chile. Se han dictado 47 leyes, o sea, casi medio centenar de leyes de reforma constitucional que han enmendado más de 250 normas contenidas en la Constitución. Solo el capítulo del Banco Central, hasta la fecha, pero ahora también, solo el capítulo del Banco Central no había sido enmendado. En los próximos días se va a aprobar, digamos, y se va a seguramente publicar. La reforma del 89, como decíamos, permitió el inicio de la transición política y el tránsito, ¿no es cierto?, la democracia con el gobierno de Patricio Aylwin. La reforma del 2005, a su vez, eliminó los denominados enclaves autoritarios. El sistema binominal, que también era objeto de crítica, desaparece de la Constitución y hoy día a nivel legal tenemos un sistema proporcional. En general, el texto y sus enmiendas y reformas han permitido el restablecimiento del régimen democrático, un crecimiento sustancial en los últimos 30 años, según distintos autores de muy disímiles posiciones. ¿Qué desafíos nos enfrentamos entonces en el futuro? ¿Qué observaciones suelen aún dirigirse contra el texto constitucional? Por de pronto, hay muchos que estiman que todavía insiste en destacarse la falta de legitimidad de origen del texto constitucional, la circunstancia que se hubiera promulgado, se hubiera plebiscitado sin garantías electorales el año 80. Pero reitero, hago presente también la circunstancia que las reformas del 89 y las 46 posteriores, particularmente las de 2005, y ese texto nuevo reformado, también hay que sopesarlo en el análisis, por lo menos histórico, de los últimos 30 años. También algunos cuestionan la existencia de leyes de quórum o leyes orgánicas constitucionales. En el derecho comparado esto es bastante usual y se tomó de la realidad francesa de 1958 y la Constitución española de 1978. Los mecanismos de reforma constitucional que tienen un quórum
mayor de 3/5, regla general 2/3 en ciertos capítulos. La experiencia también internacional alude a que la Constitución es más difícil de reformar que una simple ley común. En Europa, en Estados Unidos, los quórums son normalmente de 2/3. Incluso en países como en Alemania hay normas que son inmodificables, pétreas, como el régimen democrático y los aspectos asociados a la dignidad de la persona. La reforma del 2005, como dijimos, permitió un texto, en palabras del presidente Lagos, por primera vez verdaderamente democrático. Y allí entonces ha surgido el debate en cuál es el rol que le corresponde al Congreso Nacional, que típicamente es el encargado, junto con el presidente, del poder constituyente derivado y los mecanismos que deben materializarse para el perfeccionamiento de cualquier texto que rige en un determinado país. Frente a eso, como sabemos, los hechos de octubre, noviembre del año pasado cristalizaron un acuerdo el 15 de noviembre, surgiendo la necesidad o no de un nuevo pacto constitucional surgido ahora en democracia. Para eso se establece lo primero, ¿no es cierto?, que en principio se materializará el 25 de octubre, salvo que obviamente condiciones sanitarias no lo hagan viable. La primera pregunta va a ser si se desea un nuevo texto o no, si apruebo o si rechazo. Y a su vez también un segundo voto, porque a veces las personas no tienen claro esto, hay también un voto adicional, cualquiera que sea la alternativa que se elija en la primera cédula, por cuál es el mecanismo que yo quisiera, en todo caso, que se redactara un nuevo texto. Y eso es una convención mixta, con parlamentarios y electos, o una convención 100% electa. Aquí no se encuentra la alternativa, como algunos han planteado, el Congreso Nacional, que en palabras de varios podría ser un órgano también claramente habilitado, dado que además el régimen electoral no es un régimen binominal, sino un régimen proporcional. ¿Qué temas uno observa que generan debate constitucional en los distintos actores? Por de pronto, el reconocimiento a los pueblos originarios. Este fue un tema que se planteó en la reforma del 2005 y que no se materializó, no hubo acuerdo. Para algunos debiera ser un tema relevante, teniéndose presente que también los tratados internacionales obligan a Chile en esta materia y eso está vigente desde la reforma del 89 que mencionábamos. El rol del Estado. Hay críticas a la subsidiariedad, aunque no está mencionada expresamente en la Constitución como término, o una mayor solidaridad por parte del Estado. El rol solidario sí existe en materia de la integración de las regiones en el sistema constitucional vigente. Nuevos derechos. Algunos consideran que debieran reconocerse, asegurarse nuevos derechos, como el derecho a una vivienda digna, por ejemplo, que reconocen tratados internacionales. Pero también les hago presente que en relación a estos últimos, precisamente, son normas aplicables como consecuencia del artículo 5 de la Constitución. Y también se ha planteado por algunos autores la modificación del exceso de presidencialismo que existiría en nuestro país, para un mayor rol por parte del Parlamento, aunque es cierto, del Congreso en el régimen nuestro. La Constitución de 1925 de Alessandri ya estableció un régimen presidencial fuerte en Chile. Eso fue claramente incluso destacado por distintos autores. El propio Hans Kelsen en 1926 hacía referencia a que el presidente chileno tenía más atribuciones que el presidente norteamericano, haciendo un símil. Por otro lado, también las reformas del año 43 y de 1970 reforzaron también el rol presidencial. Y en ese sentido, la Constitución del 80 es heredera, por tanto, de esa tradición presidencial, con la posibilidad, sí, de contemplar un ministro coordinador, que en realidad tampoco ha sido una norma que se ha llevado a la práctica. Frente a eso, y para ir cerrando, digamos, autoimpuesto 14 ideas que normalmente pudieran generar un debate en una incertidumbre eventualmente jurídica futuro y que es importante tener presente. Primero, los derechos de contenido económico, social, que normalmente generan controversia en esto. Obviamente, la igualdad, que ya tiene una larga tradición, la libertad, son indubitadas y no hay mayor debate sobre eso. Sí sobre eventualmente el rol subsidiario de las empresas estatales, del Estado, que hoy día se materializa en la exigencia de una ley de quórum calificado, sea aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, para habilitar al Estado. Hay que tener presente que desde el año 90 han habido mayorías suficientes para autorizar la creación de empresas y no se ha materializado. El proyecto que envió la presidenta Bachelet
en marzo del 2018, establece la norma similar, pero en lugar de una ley de quórum, establece una ley común. En segundo lugar, el derecho de propiedad. Los actores normalmente les parece relevante que haya reglas claras en el ámbito de los derechos como el derecho de propiedad. Las limitaciones están asociadas a la función social y eso viene en una tradición importante chilena desde la reforma de 1967, que a su vez también es heredera al texto primitivo de 1925, que por primera vez establece la función social de la propiedad. Y en segundo lugar, que la privación del derecho de propiedad solo se materialice a través de un mecanismo que es la expropiación, que en el régimen nuestro además establece como garantía básica para el expropiado, a falta de acuerdo, un pago al contado y en dinero efectivo. En tercer lugar, las garantías básicas de un debido proceso, el ciudadano frente a la administración y el rol que ha tenido el recurso de protección en los últimos 34 años en Chile, digamos, ha sido esencial el desarrollo que ha tenido esta acción en 44 años, digamos, de 1976 en adelante. Las Cortes han restablecido el imperio del derecho frente a actos o omisiones arbitrarios e ilegales de particulares o de autoridad que han afectado derechos fundamentales. E incluso en relación a derechos no tutelados, como la educación, como la salud, las Cortes han aludido a otros derechos, como ocurre además en Europa también, la igualdad o el derecho a propiedad, y han dejado sin efecto actos abusivos. Otro aspecto es la relación entre la ley y el reglamento. En general, la tradición nuestra ha sido de determinar con precisión cuáles son las materias de ley y establecer una potestad reglamentaria presidencial autónoma bastante acotada. El presidencialismo, como decíamos, y la relación con el Congreso. Es evidente que en el último tiempo, y esto se ha hecho más evidente también en las últimas semanas, el rol del Congreso ha sido muy cuestionado por algunos, incluso se habla de un pseudo parlamentarismo de facto al establecer modificaciones de normas transitorias que son propias de iniciativa exclusiva presidencial. Eso es un aspecto que probablemente va a generar, creo que es muy probable también que haya una mayoría por modificar el régimen de un presidencialismo tan fuerte a uno más matizado con un mayor rol por parte del Congreso en relación al proceso legislativo. También el rol que le corresponde en materia de sanciones. La jurisprudencia ha sido muy clara sobre los principios que deben aplicarse en esta materia, la legalidad, la tipicidad, la proporcionalidad, la razonabilidad, etcétera. Son elementos que han sido desarrollados en los últimos 30 años por la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional. El establecimiento de tribunales imparciales independientes. En Chile, desde 1823, la Corte Suprema es el Tribunal Superior que tiene la directiva, ¿no es cierto?, y la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales, y tiene una larga tradición. En materia de fiscalización de la Contraloría, el rol de la Contraloría respecto a la administración, la Contraloría nace en 1927 y se incorpora a la Constitución en 1943, revisando, ¿no es cierto?, los actos administrativos para ver si estos se ajustan a la ley y a la Constitución. El rol que le corresponde a un tribunal constitucional que fue establecido en Chile en 1970, siguiendo el modelo básicamente el Consejo Constitucional francés del 58 y los tribunales italianos del 47 y alemán del 49, y que fue establecido en 1970, reformado después en el 80, consagrando las leyes orgánicas, y después nuevamente, como decíamos, en el 2005, entregándole la acción de inaplicabilidad. El Banco Central, como ente autónomo, creado en 1925 y luego constitucionalizado en 1980 y una ley orgánica del año 89. Los tribunales electorales. Chile es uno de los primeros países del mundo que establecen tribunales electorales autónomos e independientes. Y finalmente, los mecanismos de supremacía constitucional que son relevantes, o sea que las normas se ajusten a la Constitución y tanto desde el punto de vista material como formal, eso quede plasmado. Hago presente para ir cerrando que en el proceso de modificación o creación eventualmente de un texto, el propio constituyente ha establecido un límite. No puede, la potestad, digamos, de reforma y de creación de un nuevo texto, no puede alterar ciertos elementos, como es el concepto de la república, no puede restablecer obviamente un régimen monárquico. El régimen democrático, así como lo establece también en el sistema alemán, las sentencias ejecutoriadas que se han dictado en el tiempo y los tratados internacionales, ahí no se diferencia incluso cuáles son, lo que constituye, por tanto, un elemento básico para tener presente en consideración a lo que establece el Pacto de San José o la Convención Americana. Finalmente, en cuanto al quórum,
de adopción de acuerdos. Ese es un tema que podemos después conversarlo con más detención, pero evidentemente requiere un análisis. Se establece un acuerdo básico de 2/3, ahí hay que ver, por tanto, cómo nos vamos a poner de acuerdo si es que eso se plasma sobre la base de cada disposición, cada artículo, o tiene que haber un acuerdo macro en general sobre el texto mismo y después se va desarrollando las respectivas instituciones. Ahí hay que hacer presente que obviamente se va a requerir dictar un reglamento interno, funcionamiento de la convención, y además las controversias que se produzcan van a ser conocidas por 5 ministros de la Corte Suprema, que solo se pueden pronunciar respecto de temas de carácter procedimental y no temas de contenido de fondo. Esas son, es un poco lo que me interesaba, ¿no es cierto, Natalia? Señalar cuál es la tradición que tenemos nosotros en los últimos 31 años, desde la reforma del 89, cómo hemos llegado a la situación en que nosotros nos encontramos y qué desafíos eventualmente jurídicos constitucionales se pueden plantear en una convención, eventualmente que va a tener un plazo de 9 meses, más 3. 9 meses se supone que es un tiempo razonable, digamos, nace una persona en 9 meses, podrán hacer una norma, no sabemos. Si hay acuerdo, será fantástico. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique, por esta interesante exposición, por los temas que pones sobre el tapete, sobre los cuales vamos a profundizar tras escuchar las reflexiones de Sebastián Claro sobre este proceso constituyente y una eventual nueva constitución. Sebastián, nos encantaría escucharte respecto a las incertidumbres que tú vislumbras en este proceso y tus reflexiones al efecto. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Emol, también, Libertad y Desarrollo, y a todos los que nos están escuchando. Al tema de las incertidumbres de este proceso desde el punto de vista económico, yo me quisiera referir por 2 caminos. Un primer camino, que voy a tratar al final de mi pequeña exposición, dice relación con algunos aspectos de fondo de la Constitución, algunos ya los mencionó Enrique, hay varios en el ámbito económico, yo quisiera referirme a un par. Quizás quisiera partir por otro lado, que es que yo creo que este es un proceso de mucha incertidumbre, hay incertidumbre tanto por hacer algo como por no hacer nada, y por lo tanto creo que hay que reconocer que los caminos están muy abiertos. A mí lo que me preocupa quizás es que veo un debate con muy poco fondo, y de alguna manera es una votación poco informada. Hemos discutido sobre un montón de cuestiones, menos los aspectos más fundamentales de la Constitución. El eje yo creo que más bien ha estado centrado en algo que mencionó Enrique, que es un eje de legitimidad o no de la Constitución actual. Yo agregaría a eso otro aspecto, esta frase, concepto de algo así, voy a usar mis palabras, voy a abusar de ella, que el modelo está agotado. Algún concepto de modelo está agotado y la Constitución restringe dar próximos pasos. Respecto a la legitimidad, yo no quiero desconocer que hay a veces aspectos estéticos o de señales que pueden ser importantes en la discusión constitucional. Pero creo que si la discusión está exclusivamente centrada en la legitimidad por el origen de la Constitución, me parece que es insuficiente para sostener un proceso como el cual estamos. La idea de que, por otra parte, la idea de que la Constitución es restrictiva desde un punto de vista económico para avanzar en progreso y oportunidades, yo creo que es incorrecto. Siempre hay mejoras posibles, y posiblemente si uno escribiera una Constitución hoy desde cero, no la escribiría idéntica a lo que está. Es evidente que el paso del tiempo, la experiencia de otros países, la misma experiencia de Chile, va haciendo que existan un montón de espacios de modificación, espacios de mejora, etc. Pero yo creo que el punto que yo quiero hacer es que no es la Constitución la que hoy día restringe un debate político genuino sobre el país que cada uno quiere construir. Los desafíos que enfrentan, los problemas económicos y sociales que se enfrentan en Chile son amplios y dicen relación con un montón de dimensiones de la vida humana, mundial, etcétera. Hablamos de los desafíos que ha generado la globalización en el mundo, el cambio tecnológico, la migración, cuestiones que no son exclusivas de Chile, la estamos viendo en muchos países del mundo, y obviamente que eso genera un montón de tensión en términos del diseño de las políticas públicas, de efectos sobre el trabajo, de efectos sobre el empleo, y por lo tanto de efectos sobre el crecimiento económico. Esos temas que en mi opinión son los que subyacen muchas veces a las tensiones, a las discusiones, a las preocupaciones de la familia y de las personas en Chile, no tienen su origen en una cuestión constitucional.
Yo creo que más allá de lo perfectible que puede hacer la Constitución, entrega suficiente espacio para que el debate legítimo político se lleve a cabo. Y por lo tanto, la primera gran incertidumbre, yo creo, dice relación con que este proceso puede, a lo mejor no, ser una fuente grande de frustración y de desilusión. Porque muchas personas pueden pensar que en el fondo muchos de estos problemas no se han podido solucionar porque hay una restricción impuesta por la Constitución que impide la solución a esos problemas. Yo creo que eso no es así. Y por lo tanto, si el debate sobre legitimidad, que dicho sea de paso en la RAE tiene una de sus acepciones, es algo que es cierto o verdadero, esconde un poco los problemas más de fondo, y usa, como voy a usar una palabra que quizás puede sonar un poco fuerte, como chivo expiatorio a las dificultades de nuestro sistema político de adaptarse y de hacerse cargo de los problemas. La Constitución, me parece que a mediano plazo eso puede generar una gran desilusión o una frustración. Y eso inevitablemente, al cabo de pocos años, es una fuente de incertidumbre, más que una solución a las incertidumbres. Eso es lo primero que yo quisiera decir. Y lo segundo dice relación con las dimensiones, si tú quieres, un poco más técnicas de la Constitución, que en sus aspectos económicos son diversas. Me parece que Enrique ya se refirió a varias. Yo quisiera mencionar algunas de las más importantes y quizás referirme a dos o tres. Tenemos los temas de propiedad privada, tenemos los temas del rol del Estado, qué rol cumple el Estado en la economía, los derechos de las personas, también llamados derechos sociales, cuál es su alcance, hay temas relacionados con recursos naturales, hay temas relacionados con iniciativa exclusiva del gobierno y del presidente de la República en materia de gasto y materia de impuestos, este tema del Banco Central, y otros que son aspectos que la Constitución va definiendo, un poco la orgánica económica de cómo el país se va a organizar. Cuando uno revisa estos aspectos, ve la historia de cómo se llega a la Constitución en el año 80 y eventualmente a las modificaciones posteriores, y la compara con las experiencias de otros países en el mundo, otras constituciones, etcétera. Yo por lo menos llego a la conclusión de que la Constitución actual no difiere sustantivamente de otras en estos aspectos fundamentales, y que es suficientemente amplia para generar un espacio de discusión política donde los distintos actores políticos puedan decidir qué tipo de país le quieren ofrecer a la ciudadanía y que la ciudadanía elija. Muchas de las restricciones que se plantean yo creo que no provienen de la discusión, sino que de un debate político que se ha vuelto difícil, y se ha vuelto difícil no solo en Chile, sino que también en otras partes del mundo. Respecto a los aspectos más en detalle, si tú quieres referirme rápidamente a dos. Uno, el rol del Estado. Se establece que la Constitución como que tuviera un modelo económico implícito detrás. Mi lectura no es tal. Yo creo que cuando uno mira las constituciones de Chile, la del 33, 1833, la del 25 y la actual, no establecen limitaciones extraordinarias al actuar del Estado, más allá de que el Estado tiene la obligación de cautelar ciertos derechos que se le asignan a los privados, por ejemplo, el derecho de propiedad. Y por lo tanto, no existe en la Constitución actual un reconocimiento explícito de un principio que restrinja al Estado en su actividad o para realizar actividades que también realizan el sector privado. ¿Qué es lo que dice básicamente la Constitución? Dice que se reconoce y se ampara a los grupos intermedios que realizan labores, o sea, las personas que pueden organizarse en grupos intermedios. La Constitución asegura que todas las personas pueden desarrollar actividades económicas. La Constitución establece que al Estado no le corresponde absorber actividades que puedan ser desarrolladas por las personas, pero acto seguido reconoce, y Enrique lo mencionó, que el Estado puede y sus organismos pueden desarrollar actividades empresariales, y las limitaciones que establece para que el Estado pueda desarrollar actividades empresariales son bastante estándar. Una es un principio de no discriminación. Si hace actividades empresariales, básicamente tiene que hacerlo bajo las mismas reglas que se sujeta al sector privado. Y lo segundo es que tiene que ser aprobado por ley, en un concepto que suena quizás un poco duro, que es esto de quórum calificado, pero no es más simplemente que la mayoría de los parlamentarios que han sido electos. Entonces, me parece que no hay acá una limitación importante al quehacer del Estado en la economía. Y eso creo que es importante respecto de una discusión que se ha dado
que la Constitución elige un modelo económico, restringe el quehacer del Estado, etcétera, en materia de poder proveer servicio, tener una actividad económica, etcétera. En mi opinión, eso no es el caso en lo fundamental, y estas ideas que subyacen y que están presentes en la Constitución chilena, dicho sea de paso, están recogidas en otras constituciones internacionales que uno podría calificar como de vanguardia. La Constitución de la Unión Europea, por ejemplo, tiene principios que son relativamente parecidos y otras también. Un segundo tema, dentro de los muchos que podríamos discutir, es el de derechos sociales. Acá se ha abierto un debate respecto de qué son estos derechos de las personas y cómo la Constitución asegura o no asegura derechos. La Constitución en Chile promueve muchos derechos, pero si yo tuviera que tratar de enfocarme en aquellos más de corte económico, yo hablaría de a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la protección de la salud, a la educación. La educación lo menciono porque, no solo por su relevancia, obviamente, sino que porque me da la impresión que en otras constituciones, cuando uno las mira, tiene un estatus especial el derecho a la educación y a la seguridad social. La pregunta en esto yo creo que no es cómo ponemos más derechos, no es un problema de hacer una lista indefinida de derechos. Enrique mencionaba el de una vivienda digna, también se ha mencionado en otros países de alimentación, etcétera. Yo creo que obviamente ese no es el principal tema. El principal tema es acá respecto del alcance y qué se entiende por el establecimiento de derechos en una constitución. Por ejemplo, en el año 71 se introdujo en la reforma constitucional a la Constitución del 25 el derecho a una remuneración suficiente para asegurar el bienestar y la dignidad humana. 2 años después la inflación era 600%. Y por lo tanto, posiblemente el principal ataque a una remuneración que asegure la dignidad humana es una inflación de 600%. Lo que quiero decir es que listar simplemente derechos no nos va a llevar muy lejos. Y así lo reconoce la experiencia de muchos otros países que han listado un montón de derechos y que simplemente no se han podido cumplir, porque la restricción verdadera para cumplirlo es el diseño de políticas públicas, la capacidad económica del país, etcétera, de avanzar en esa dirección. Para terminar, Natalia, quizás 2 o 3 conceptos. Uno, en esta discusión de derechos hay un camino que es una especie de derechos asegurables y exigibles ante tribunales, cosa que en la práctica puede llevar al gobierno de los tribunales de justicia, básicamente, ¿ya? Versus una redacción del tipo aspiracional, y yo con eso no quiero ser peyorativo ni mucho menos, sino que más bien de una guía al quehacer del Estado en sus políticas públicas. La Constitución de Finlandia es interesante porque toca algunos de estos temas en ese término. Habla, por ejemplo, de que el poder público fomentará el derecho a la vivienda, y habla de apoyar las iniciativas privadas en ese caso. La Constitución de Finlandia también habla de que el poder público procurará un medio ambiente saludable. Creo que ese juego de palabras es relevante en el sentido de que reconoce que esta entrega de derechos a los ciudadanos se da en un marco que no es necesariamente exigible ante la ley, y decir, quiero mi medio ambiente limpio y si no exijo que el Estado me compense. Eso obviamente que lleva a los países a un descalabro en términos políticos y financieros. Lo segundo es sobre la provisión de estos bienes. ¿Quién provee? Una cosa es promover el cumplimiento de ciertos servicios, de ciertos derechos, etcétera, y lo otro, si la provisión debe ser pública o privada. Las constituciones en general, y la de Chile también, dejan abierta esa posibilidad y no establecen desde el principio si esa provisión debe ser pública o privada, y no hay ninguna razón para que eso quede establecido y zanjado en una u otra dirección en la Constitución. Y un tercer punto, y con esto termino, es respecto de cómo se hacen cargo las constituciones de lo obvio, que es en toda decisión económica, en toda decisión social, hay la entrega de un beneficio, pero tiene que haber un financiamiento. Y el problema del financiamiento es un problema mayor. Las restricciones que enfrentan los países, las restricciones que enfrentan los gobiernos no son un invento, son una realidad. Y los países que se han movido hacia la instauración de muchos derechos sin al mismo tiempo una clarificación constitucional respecto de que esos derechos están supeditados de alguna manera a
la solvencia de las cuentas fiscales, porque de otra manera las generaciones futuras son las que terminan pagando la provisión de los derechos de los de ahora. Creo que es un elemento central. Y no en vano, crecientemente las constituciones de muchos países del mundo, no solo por este problema, sino que por el problema de que hay un sistemático aumento de la deuda pública en muchos países del mundo, han ido incorporando a sus constituciones los aspectos de solvencia fiscal. Hay distintas maneras de hacerlo, no es el caso de discutirlo en esta reunión en detalle, en absoluto, pero creo que no puede haber una discusión de derechos que idealmente, creo yo, debe tener un sesgo de aspiración, de guía, de objetivo, más que un derecho exigible ante un tribunal, sin al mismo tiempo hacerse cargo de que constitucionalmente tiene que haber una restricción para que esa situación no nos lleve a una inflación de derechos y a un problema fiscal mayor. Termino diciendo que evidentemente que la incertidumbre es alta, las consecuencias de esto no las sabemos, aunque sí sabemos cómo son las decisiones económicas frente a la incertidumbre, y por lo menos la literatura es bien amplia en reconocer que un proceso largo de incertidumbre debiera tener impacto en la capacidad de los hogares de consumir. Cuando yo veo un futuro más incierto, obviamente que me restrinjo, y en las decisiones de inversión de las empresas. Yo no digo que una votación u otra en octubre zanje definitivamente esta incertidumbre, pero sí reconocer que la falta de debate respecto del fondo del asunto y que esta discusión esté exclusivamente centrada en una cuestión de legitimidad, una cuestión de una constitución que es la fuente de nuestros males, yo creo que abre mucho más preguntas que respuestas, y por eso que creo que nos deparan 2 años de bastante incertidumbre. Yo por lo menos no entiendo, a lo mejor esta incertidumbre se justificaría si nuestra constitución estuviera muy alejada de lo que uno considera son estándares internacionales o estándares adecuados a la realidad mundial hoy día. Yo no lo entiendo así. Llego hasta ahí, gracias. Gracias a ti, Sebastián. Clarísimo y muy interesante, además que abres puntos que efectivamente hoy día están en la discusión. Yo quisiera iniciar esta ronda de conversación y de preguntas para los dos, yendo como de lo más a lo menos. Y es una pregunta común, pero que me gustaría que cada uno la abordara desde las aristas y las especialidades que cada uno de ustedes tiene. Algo decías tú, Sebastián, porque de ganar el apruebo, ¿no es cierto?, se abre un proceso largo, un proceso que dura alrededor de 2 años, ¿verdad?, en el que esta convención constituyente comienza a trabajar, elabora un texto, llega a acuerdos y que después se plebiscita, ¿no es cierto?, al final para que los ciudadanos aprobemos o rechacemos. Y esto se suma a un contexto además de pandemia, de crisis social y económica, del que probablemente no sé si estemos saliendo el próximo año o estaremos todavía inmersos en él, en un contexto donde no hay vacuna. Entonces quisiera preguntarte tu opinión si a estas incertidumbres que ya has comentado se suman obviamente las de la pandemia y cómo eso entonces impacta justamente también en las expectativas de la población respecto a los llamados derechos sociales que se quieren consagrar en la Constitución, si el fisco va a tener las capacidades, ¿no es cierto?, eventualmente de consagrarse, de solventar esos derechos sociales y cómo eso impacta, ¿no es cierto?, por otro lado, en la actividad económica, la inversión y el empleo, que son los que a mi juicio tienden a un sostenible crecimiento, ¿verdad?, de nuestro país y de la población. Y por el lado de Enrique, quería preguntarte esto mismo, Enrique, porque nos enfrentamos a un proceso, ¿no es cierto?, que se mezcla con muchos procesos electorales, donde vamos a elegir a un presidente y a un Congreso, cuando todavía la Convención Constituyente de ganar el apruebo va a estar deliberando y sesionando. Y ese gobierno va a comenzar y ese Congreso se va a instalar con una convención en paralelo que va a terminar su trabajo entre medio y que no sabemos si durante ese trabajo van a, por ejemplo, determinar que el Congreso sea unicameral, determinar que pasemos a un sistema parlamentario, qué facultades va a tener el presidente. Entonces, durante ese tiempo, pareciera que a lo mejor pueden estar como congeladas las funciones del presidente y el Congreso en tanto no se determine. ¿Es cierto eso? ¿Nos vamos a enfrentar a ese proceso con este nivel de incertidumbre jurídica? En tu experiencia, ¿los cambios a las constituciones ocurren así, paralelos con cambios electorales tan importantes? Y en tal caso, ¿cómo se hace? ¿Se posterga la vigencia de esos cambios cuando tengamos ya la nueva constitución? Me gustaría que cada uno de ustedes, partiendo por, si quieren partamos por Enrique esta vez, porque Sebastián concluyó la vez anterior, me contaran un poco cómo ven este proceso. Bueno, efectivamente, en la tradición constitucional nuestra,
la verdad que todas las constituciones han surgido en tiempos de crisis, asociados a golpes normalmente militares, incluso en guerras civiles. Esa es la tradición que nosotros tenemos en la de 1833, en la de 1925 y en la de 1980. Ahora, aquí se va a producir una situación evidentemente de coexistencia de regímenes constitucionales y de eventual incertidumbre, por lo menos en un inicio, porque suponiendo, ¿no es cierto?, que la mayoría estimara, supongamos, una asamblea o una convención electa, esa convención va a empezar a funcionar, ¿no es cierto?, el próximo año, el año 2021, para sus 9 meses y eventualmente un año, va a exceder el año 2022. Por tanto, cuando se produzcan las elecciones del año 2021, presidenciales, digamos, y autoridades legislativas, efectivamente va a haber, puede encontrarse perfectamente en una situación de incertidumbre, en el sentido de que no sabemos cuál es el régimen jurídico. Si incluso pensáramos que hay que eliminar, como decías tú, Natalia, ¿no es cierto?, una de las cámaras, que sería, en mi opinión, muy inconveniente, teniendo en consideración nuestra tradición bicameral desde 1822. Pero si así fuere, efectivamente va a generar inconveniente, o que alguien pensara, digamos, eliminar una determinada institución o alguna relevante función que desempeña. Por tanto, eso va a producir probablemente en un segundo semestre del 2021, inicio del 2022, la necesidad imperiosa de que si se haya acuerdo, porque evidentemente el texto nos ha puesto la alternativa de que no haya un acuerdo, digamos, a los 9 meses más 3. Si hay un acuerdo, va a exigir necesariamente también normas de carácter transitorio. Las constituciones en general, en nuestra tradición, se han redactado algunas con prontitud, como la de 1925, que se demoró un par de meses prácticamente, Alessandri, y otras en el derecho comparado también disímil, porque hay que pensar lo siguiente, la idea de las convenciones constituyentes, en la tradición latinoamericana, es cierto que han habido muchos casos, no creo que sean los mejores ejemplos a seguir en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, o en el caso de Venezuela, digamos. Probablemente el mejor ejemplo es la Constitución colombiana, sí, de 1991, que fue objeto, sí, fue bastante rápidamente redactada, había ya un cierto acuerdo, 7 redactores que participaron en la misma. En el derecho comparado también han habido casos en que el texto ha sido aprobado por el Congreso, por una comisión electa, digamos, o un grupo especializado. Entonces, no es fácil la solución. Ahora, lo que efectivamente sí va a existir, por cierto, es un debate que si se eliminan determinadas instituciones o hay cambios muy relevantes, por supuesto que eso va a traer algún grado de incertidumbre que sería importante despejar en el ámbito, por lo menos, también de los derechos fundamentales. Como señalaba Sebastián, evidentemente, si yo quisiera, por ejemplo, crear nuevas instituciones o eliminar algunas, evidentemente que en ese tiempo voy a encontrarme con complejidades. Y también es cierto lo que dice Sebastián en cuanto a que muchos de los temas, evidentemente, son propios de desarrollo legislativo y no necesariamente de constitucionales. Las constituciones hispanoamericanas, las latinoamericanas nuestras, son muy pródigas en las palabras, dicen muchas cosas, pero no se cumplen. En cambio, las europeas normalmente son más breves, más escuetas, más resumidas. Alemania tiene 2 incisos sobre el derecho de propiedad, nosotros tenemos 10 incisos. Entonces, eso muestra un poco distinta tradición. Así que, evidentemente, puede producirse en el funcionamiento de determinadas instituciones un declinar, particularmente, claro, en el ámbito legislativo, incluso en las atribuciones que puedan tener determinados órganos. Gracias, Enrique. Además que yo también veo ahí una preocupación de que, dado que va a estar la constituyente, ¿no es cierto?, sesionando en paralelo al Congreso, muchos de los temas que a lo mejor preocupan a la población, los temas sociales, de salud, de educación, de pensiones, puedan quedar de alguna manera como congelados a la espera, ¿no es cierto?, de lo que resuelva una eventual convención constituyente en cualquiera de sus fórmulas, y las necesidades entonces de la ciudadanía congeladas a la par, y lo que es muy complejo respecto a lo que hablaba Sebastián de las expectativas y las posibles frustraciones. Sebastián, ¿tú cómo ves este proceso desde una perspectiva económica sumado a la pandemia y sumado además a algo que se me olvidó mencionar antes, a un contexto que hoy día ha quedado también medio paralizado por la crisis sanitaria, pero que puede volver a gatillarse, que es la violencia, ¿no es cierto? Y la falta de respeto con el orden público, cuestión que también causa mucha incertidumbre, me imagino, para los actores de la economía. Yo creo, Natalia, que tu pregunta es clave porque
más allá del contexto donde nace esta discusión constitucional, los sucesos de octubre, noviembre, la crisis que ahí se produce, etc., la pandemia genera un cambio de escenario, en mi opinión, que es bien relevante. O sea, hoy día, o esta semana, digamos, se publican las cuentas nacionales y el PIB cae 14%, es una cuestión totalmente extraordinaria, el consumo cae 22% respecto al año pasado. O sea, estamos hablando de números de primer orden de magnitud, no son cambios menores, que un puntito por acá, que un punto por allá, son cambios gigantescos. Y eso ha requerido un esfuerzo fiscal monumental, en términos de que los ingresos fiscales han caído muy fuertemente, y que el gasto fiscal y las transferencias han subido y van a seguir subiendo muy fuertemente. Han requerido un esfuerzo estatal de muy difícil logro, digamos, porque hemos visto en este caso las dificultades que tiene el Estado exactamente para adecuarse rápidamente y entregar los beneficios. Pero creo que muchas de las cuestiones que se pudieron haber pensado, discutido cuando este proceso constituyente se inició, inevitablemente, nos guste o no nos guste, van a tener que quedar supeditadas a una nueva realidad económica que va a ser más grande que nuestros propios deseos o nuestros propios intereses. Entonces, yo recuerdo a fines de octubre, comienzos de noviembre, cuando muchas personas, algunas bastante preparadas, decían, mira, si Chile tiene espacio fiscal para gastar más, y por lo tanto, este es el fundamento de lo que estamos pidiendo, este es el fundamento de este cambio que se está discutiendo. Bueno, ese espacio fiscal, querámoslo o no, desapareció. Y por lo tanto, Chile ya con este nuevo ajuste económico asociado a la pandemia va a tener que hacerse cargo de una realidad totalmente insospechada. No sabemos cuánto va a durar la pandemia. Dios quiere que dure poco y que podamos volver a una pseudo normalidad en el corto plazo, a fines de este año, próximos meses, etcétera. Pero la verdad es que para que haya una vacuna y la actividad económica llegue a una cierta normalidad, posiblemente puede faltar un año o quizás más. Por lo tanto, el tamaño de este choque económico es tan grande que inevitablemente la discusión en términos de beneficios sociales, en términos de muchas de las cuestiones que se discutían en octubre, perdón, yo creo que quedan supeditadas a esta nueva realidad. Y a mí lo que me preocupa es que no veo, a lo mejor más en privado que en público, si tú quieres, un sistema político que hable de frente al país. Yo creo que falta eso. Y hay una responsabilidad muy grande. Chile vivió muchos años de un boom de commodity, que hizo que el gasto fiscal tuviera mucho espacio para crecer. Y el sistema político, naturalmente, como sucede en todas partes, de la A a la Z, se entusiasma con eso y empieza a ofrecer soluciones basadas en unos ingresos que son extraordinarios. Cuando los ingresos dejan de ser extraordinarios, cuesta mucho asumir esa nueva realidad. A todos en nuestra propia realidad nos cuesta asumirlo, y al país como un todo también le cuesta mucho asumirlo. Yo creo que ha llegado el momento de asumirlo. La economía chilena no es una economía que tenga hoy día capacidad de crecer sobre el 3% de manera sostenida. La economía chilena es una economía que en pocos años va a quedar bastante más endeudada, y por lo tanto tiene un desafío de volver a generar dinamismo para generar empleo que es muy sustantivo y va a ser difícil de lograr. Y ahí se abre un espacio de gran diferencia con las personas, creo yo, porque yo no veo de verdad todavía en la política responsabilidad masiva, me refiero, respecto de contar la firme, diciéndolo coloquialmente, ¿te fijas, no? Sino que más bien todavía está basado en esta especie de promesa que estamos viviendo un pequeño paréntesis, por duro que sea, y que ya vamos a salir y vamos a poder retomar esta discusión original. Em, Creo que ahí hay un punto relevante, y creo que este proceso constitucional, la próxima elección presidencial, tienen que ser momentos clave para que la ciudadanía sea informada, comparta un poco esa visión más general respecto de los desafíos que se tienen, que por cierto son muchos. Por último, una sola palabra, yo concuerdo contigo respecto de que lo que sucedió en términos de violencia no solo es grave por el daño que se produce a las personas, etcétera, sino que
genera una forma de actuar y de solucionar las controversias que es poco democrática. Yo soy un convencido de eso, y posiblemente hay una fuerte incertidumbre que no viene al caso ponerle número ni nada por el estilo, pero si en un país uno no es capaz de solucionar los problemas conversando y de manera democrática, entonces se abren, entramos a otras canchas. Y esas otras canchas sabemos que nunca han sido muy beneficiosas para el desarrollo y las oportunidades de las personas. De acuerdo, gracias Sebastián. Yo ahora quería llevarlos a una pregunta que dice relación con la famosa hoja en blanco, ¿no es cierto?, a la que eventualmente se van a enfrentar los constituyentes. Y digo eventualmente porque aquí pareciera haber dos interpretaciones que no se han reconciliado. Algunos que creen que este proceso tiene que respetar y ser coherente con la tradición constitucional chilena, que de alguna manera, ¿no es cierto?, toma siempre los textos constitucionales anteriores y construye sobre ellos o perfecciona y corrige. Y otra interpretación que dice, no, eso no está en ninguna parte. De hecho, una nueva constitución es justamente todo lo contrario a eso. Es partir desde cero, es borrón y cuenta nueva. Y algunos dicen, bueno, pero no es tan terrible porque esto hay que acordarlo por 2/3. Entonces esto va a requerir grandes consensos. Eso es cierto, pero a mí también me despierta la inquietud, que justamente porque es un quórum alto, ¿no es cierto? Y si seguimos la interpretación de los de la hoja en blanco a rajatabla, resulta que si no se alcanza ese quórum alto, entonces, ¿qué pasa con esas materias que no están cubiertas en la Constitución? Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, instituciones que los dos han relevado como parte importante o esencial del progreso de Chile en los últimos años. La iniciativa exclusiva del presidente de la República, el derecho de propiedad, el Banco Central, separación de poderes del Estado. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, se estima que el Banco Central Autónomo no tiene por qué estar en la Constitución? Hay países que no lo tienen en la Constitución. ¿Qué pasa si el estatuto de expropiación queda fuera de la Constitución y se llega a través de ella a una ley simple? ¿Qué pasa si se recortan las iniciativas exclusivas del presidente de la República en materia de ley y se le da facultades al Congreso en materia, por ejemplo, de gasto público? Entonces, yo me pregunto, ¿es cierto eso? ¿Corremos ese riesgo de que vayan a ley? Y en tal caso, entonces, ¿cómo vislumbran ustedes el Chile que vendría? ¿Y qué incertidumbres trae eso? Enrique. Sí, la verdad que yo no comparto la tesis de estas hojas en blanco, porque como yo lo he señalado, hasta los poetas tienen borradores hechos, digamos, y en nuestra tradición siempre los textos han sido una modificación de la anterior. La Constitución del 33 tomó la del 28, la de 1925, la del 33 modificada. Y la del 80 también tiene muchos de elementos de la antigua de 1925. Lo que pasa es que se perfeccionaron particularmente los derechos fundamentales y algunas instituciones en materia esencial, pero el régimen político básicamente similar, el establecimiento de determinadas facultades a los tribunales se perfeccionaron también, etc. El proceso constituyente reconoció una limitación que es el de la República Democrática, el Estado, digamos, de Derecho y esencialmente los tratados internacionales. Entonces ahí hay una limitación. Yo no podría, por tanto, y es un tema que va a quedar abierto, ¿en qué sentido? ¿Cómo podría? Pero no podría alterar, por tanto, lo que en general los pactos internacionales han obligado al Estado chileno. Yo creo que si uno es optimista, podría pensar de que los distintos electores van a elegir representantes que sean personas adecuadas y sensatas. Ojalá que fuera así, que sean personas que estén en condiciones de dar respuesta a las necesidades. Va a haber un consejo y una comisión técnica probablemente que va a ser esencial, pero ahí el debate, Natalia, es lo siguiente. ¿Cómo voy a redactar el texto? Y a mí me parece que lo que corresponde es redactar primero las materias generales que debiera comprender el texto, como una especie de un índice, digamos, de un libro, y después ir analizándolo tema por tema, porque si no, eso puede significar que yo prácticamente esté buscando inciso por inciso eliminar determinadas instituciones, enviarlas a la ley, con lo cual desnaturalizaría absolutamente el debate constitucional. Entonces a mí me parece que eso es importante. Yo creo que en materia de derechos fundamentales hay un cierto acuerdo o hay ciertas líneas que uno observa, probablemente los derechos sociales, donde hay más debate, pero en el ámbito también de perfeccionamiento del régimen, a mí me parece que debieran considerarse muy fuertemente lo que es la tradición chilena, perfeccionando. Pero a nadie, yo me imagino que a nadie se le ocurriría eliminar la Contraloría, eliminar las Cortes, digamos, el Tribunal Constitucional. El Banco Central, yo he escuchado, la gran mayoría está
está de acuerdo, digamos. Algunos no son partidarios que esté en la Constitución, pero evidentemente es un órgano que ha cumplido un rol esencial. Entonces, es de esperar que ese 2/3 sirva para llegar a determinados acuerdos. Lo que no debería hacer es que alguien se atrinchere, por así decirlo, en su tercio y significa un mecanismo prácticamente de chantaje al otro 2/3 para llegar a determinados acuerdos y que además exista la tranquilidad para poder discutir los temas, porque si va a haber frente a cada, digamos, en una de las materias esenciales, va a haber una, sin duda, presión fuerte, digamos, de la ciudadanía sobre estos temas. Yo creo que lo relevante es que los ciudadanos electos ejerzan adecuadamente sus potestades y, por tanto, se llegue a un acuerdo general sobre un texto y después se van viendo las situaciones de detalle. Pero a mí me parece que eso va a ser fundamental. Gracias, Enrique, sin duda, y un tema que hoy día de alguna manera está abierto, ¿no es cierto?, más con el contexto en el que nos encontramos, en que estamos con debates en el Congreso justamente, ¿no es cierto?, precedidos por hechos de violencia o de amenazas, que es muy lamentable para el devenir democrático y el progreso de nuestro país, a mi juicio. Sebastián. Natalia, yo no soy constitucionalista ni nada que se parezca, y por lo tanto quisiera responder tu pregunta de dos perspectivas. Yo parto de la idea de que la Constitución no es una suma de artículos, es un todo. Y por lo tanto, eh, relacionado con lo que se mencionaba, es importante que la ley fundamental de la República, de alguna manera, tenga una coherencia y conversen los artículos entre sí y obedezca a una cuestión, a una forma conceptual, y no sea un patchwork, un pegote de distintas cosas. Creo que obviamente que ese es un desafío, porque como tú lo planteas, esta hoja en blanco, algunas cosas pueden entrar, otras salir y finalmente terminar siendo una cuestión inentendible y muy dañina. Claro, existiría, en caso de que el proceso del apruebo siga en adelante, una etapa final, una votación final donde se podría discutir respecto de eso, pero creo que ese es un aspecto fundamental. Lo otro es que cuando uno mira las constituciones afuera, se encuentra son variopintas, digamos, aún pensando en países con que uno quiere más o menos compararse, no con países que han tenido una experiencia muy mala. Pero yo creo que ahí es importante que esta cuestión no es cortar y pegar. No es decir, mira, hay 8 países que tienen esto y hay 7 que no lo tienen y por lo tanto vamos con la mayoría. Porque hay una tradición política, y nosotros no estamos en el centro de Europa, estamos en América Latina. No somos un país rico, somos un país en vías de desarrollo, con todas las dificultades que tiene. Entonces, creo que hay ciertos aspectos que no es simplemente tomar la estadística, agarrar la moda de la distribución, esto es, qué es lo que más se repite en las constituciones, y pegarlo y decir, bueno, estamos entonces en el estándar internacional. Yo creo que hay que hacer un ejercicio, si ustedes quieren, de cierta humildad, de reconocer los desafíos de Chile, de reconocer las circunstancias, de reconocer que el debate político de repente es más arduo, y por lo tanto hay cuestiones que en otros países a lo mejor no están en la Constitución, bueno, pero que en Chile sí deben estar en la Constitución. O sea, que el Banco Central no esté en algunos países milenarios, te fijas, ¿no? Y que la Constitución tiene muy pocas líneas, no es necesariamente un punto de comparación razonable para un país que, dada su tradición y dado que ha funcionado bien, el Banco Central, yo creo que sería muy bueno que estuviera en la Constitución, básicamente en las condiciones en las cuales está hoy día. Entonces creo que hay que hacer ese ejercicio esta no es una contabilidad de constituciones extranjeras y sumarse y no reconocer la realidad, los desafíos, etcétera, y los riesgos que entabla el desarrollo político de Chile a este nivel de desarrollo. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, yo la verdad es que en aras del tiempo, de quienes se han conectado, de ustedes también, yo creo que es hora de que vayamos cerrando. Quisiera dejarles un minuto a cada uno por si quieren cerrar o dar un mensaje final respecto de sus ponencias para después, ¿no es cierto?, despedirnos de quienes nos están escuchando. Enrique. Bueno, este proceso que se inicia ciertamente tiene muchas interrogantes, tiene muchos elementos a considerar, pero a mí me parece que desde un punto de vista positivo, siempre hay que serlo, es de esperar que exista suficientemente acuerdo entre los distintos actores para que los perfeccionamientos del régimen constitucional que eventualmente se realice sean adecuados, convenientes y tomen en consideración especialmente la realidad y la tradición constitucional que nosotros tenemos, pero por sobre todo
la protección de los derechos de las personas, porque la Constitución es, antes que todo, una carta fundamental que sirve de protección a las personas frente a los abusos que comete el Estado y también los propios particulares. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Sebastián. Muy brevemente, yo quisiera simplemente hacer una invitación a cada persona a informarse. En los tiempos que corren es difícil informarse. Las fuentes son muchas, uno parte con sus propios sesgos respecto de quién dice las cosas, cataloga a las personas entre correctas e incorrectas, casi porque alguna vez dijeron algo, etc. Y eso nubla mucho la capacidad de informarse y la capacidad verdaderamente de hacer un juicio más sereno de las ventajas, desventajas de este proceso, de cuáles son las consecuencias y eventualmente qué esperar de un proceso como este. Creo que nunca es tarde para hacer esa invitación a las personas a informarse serenamente y tomar una decisión tranquila, digamos. Muchas gracias, Sebastián y Enrique. Muy, muy cierto eso, ¿eh? Yo creo que tenemos que aprender a dimensionar cómo estas normas, que a veces las vemos alejadas, impactan diariamente en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Los derechos, por ejemplo, hoy día a elegir educación pública o privada, la salud también pública o privada. Hoy día es un derecho que tenemos los ciudadanos, que está reconocido, y bueno, veamos si eso efectivamente se mantiene así, y por eso el llamado a informarse, el llamado a un debate de buena fe, como dice Enrique, también muy relevante. Bueno, para ir cerrando, Enrique, Sebastián, de verdad nuevamente agradecerles por su presencia hoy día, por su disposición a participar de este ciclo constitucional que ha organizado Libertad y Desarrollo en alianza con EMOL, a todos los que se han conectado hoy día y en los ciclos anteriores también, agradecerles porque creemos que estos seminarios, estas charlas, contribuyen justamente a informar con distintas miradas, con distintas visiones, de cara a un proceso que a mi juicio es de la mayor relevancia y trascendencia para este país. Muchas gracias a todos nuevamente y les vamos a estar avisando acerca de nuevos encuentros, nuevos ciclos que hagamos en Libertad y Desarrollo, ojalá nuevamente en alianza con EMOL TV. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.